El maestro Ernesto. Si quisieras pasar acá o acá, mira, para que salgas en la tele. Gracias. Brevemente, el tema de la ponencia de hoy, pues la importancia del software en el diseño de sistemas. Escuché atentamente que se encaminaba al tema automotriz y alguna otra especialidad en la ingeniería, pero a mi mente vinieron pensamientos como el hecho de un fractal, ¿no? Orden dentro del caos. Una lectura de la UNESCO que data del 2007, transdisciplinariedad y análisis del pensamiento complejo, teoría general de sistemas también. Ya mencionaba el maestro Daniel Alcántara León sobre, no expresamente, pero sobre Cuco el Guapo, cuyo creador fue el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez. Mi pregunta concreta, desde su perspectiva, ¿qué propondrían para implementar mediante el software propuestas de valor para el sistema político mexicano? Dijéramos otra área, pero sería, yo creo, interesante escuchar algunas opiniones. Gracias. ¿Qué respondemos primero? Vamos con… bueno, porque creo que se me va a olvidar la del compañero, es la primera, desde mi perspectiva. Entonces, ya hay bastantes, de hecho, si nos vamos al aspecto de ingeniería y matemática, no solamente se centra en los aspectos meramente matemáticos o mecánicos, ¿no? También ya abarca muchos sistemas sociales, como lo mencionaba, desde enfermedades hasta sistemas políticos, hasta sistemas de relaciones personales. Entonces, ya hay desarrollo de modelos que pueden hasta cierto punto emular el comportamiento de un sistema político real. Entonces, eso sí ya lo existen. Honestamente, no conozco uno en el momento, pero sí sé que existen modelos matemáticos que emulan comportamientos políticos. Estaría bien revisar alguno de ellos, pero sí los hay, sí ya hay modelos que se pueden implementar. Si se habla de la implementación de software de estos modelos, pues ya hay también implementaciones de software para la simulación de estos modelos. Habría que ver si de la mano de la doctora conoce alguna herramienta de software que ayude a tener pues tal vez una mejor interpretación de los resultados para el usuario final, ¿no? Que eso sí sería algo muy bueno, ¿no? En esa área. No sé si le gustaría agregar algo acerca de esa pregunta. Sí. Bien, la maestra habló de ciertos modelos. Matemáticamente hablando, la naturaleza es un sistema altamente complejo. Si bien como nosotros facultados en esta parte del área ingenieril tomamos esos problemas o esos comportamientos y los establecemos mediante una representación de elementos matemáticos y a eso le llamamos el modelo, y si lo encerramos en una cajita que va a tener una entrada y una salida, va a tener una causa y el efecto, algo que va a hacer que se mueva en esa parte de la cajita y observemos un fenómeno en la salida. Entonces, esos fenómenos como el clima, como por ejemplo la temperatura, si llueve o no llueve, son cuestiones que matemáticamente hablando son más complejas de lo que nosotros en nuestra área estudiamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos aproximaciones, tomamos consideraciones o limitamos como si fuera un círculo y vamos marcando en la parte de la circunferencia cuáles serían las condiciones en las cuales nosotros podríamos describir un funcionamiento. Entonces, este comportamiento es el que sí podemos nosotros estudiar y si entendemos esa base, entonces ya vamos escalando. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo? Que hemos estudiado sistemas que trabajan complejamente
pero que su fundamento es básico. Si entendemos, por ello es que muchos usan esas frases, si entendemos o tenemos las bases sólidas, podemos extrapolar o hacer más amplio el análisis para otros sistemas más complejos. Y de ahí pues ya surgen muchas teorías, como abordaba la maestra en la teoría del caos. Con respecto a la parte de las herramientas de simulación, sí existen programas definidas y específicas para cada área. Por ejemplo, para el área matemática está una herramienta en la parte de la ingeniería como MATLAB, que es un laboratorio específicamente de matrices, donde podemos simular ya diferentes comportamientos basándonos con las herramientas matemáticas, la parte mecánica e incluso la parte eléctrica, y podemos tener qué va a provocar, es decir, cuál va a ser nuestra entrada a ese entorno, a ese círculo, y qué es lo que saldría. Ahora lo que nos interesa en lo que sale en la salida de esta cajita, si a nosotros nos interesa, nos favorece o tenemos que regresar. La principal ventaja es que no necesitamos físicamente implementar el objeto, por ejemplo, el circuito, el sistema o tener todo lo que está dentro de la cajita, si establecemos cuál va a ser la relación del comportamiento de la salida con respecto a la entrada. Y se han estado aplicando en diferentes áreas de la salud, en la parte de la política, en la parte de las finanzas, en el estudio, por ejemplo, de las enfermedades, también en diferentes áreas, no solamente en el sector industrial. Ahora bien, retomando el comentario que hablaba el doctor Alcántara respecto a esta situación, ¿qué va a pasar con la mano de obra sobrecalificada? La importancia de estas teorías matemáticas, de este uso de programas, es que efectivamente el personal no quede directamente como mano de obra. Muchas de las incertidumbres es qué va a pasar con este proceso de la inteligencia artificial. Si bien los avances de los sistemas robóticos han quitado mucha mano de obra actualmente y reemplazan, por ejemplo, al sistema o a la persona humana y sustituyen porque el robot no se cansa, es más eficiente, puede ser más preciso y puede trabajar incluso largas jornadas, es ahí donde entra ¿sí? la acción, en este caso de un ingeniero más capaz y más calificado. Porque si bien, aunque esté programado el robot para ejecutar ciertos movimientos, pues hasta ahora falta un poco para que sea todavía o tenga un impacto altamente calificado de ser capaz de analizar el por qué. ¿Qué es lo que va a suceder con el resultado que está haciendo? Podemos tener planteadas las tareas planificadas secuencialmente, que haga esto primero, haga esto segundo y esto tercero, y todo esto va a tener un fundamento matemático o una teoría que describa o no de una forma compleja al sistema. Es ahí donde si como ingenieros tenemos estas herramientas, podemos nosotros acercarnos en esta brecha, porque el campo se va haciendo cada vez más reducido, donde solamente unos cuantos son los que van a poder destacar, donde estas fortalezas van a tener realmente amplio impacto. Y cuando hablábamos con la parte económica, estos impactos, sí efectivamente es mucho dinero, mucha aportación la que se hace para estos desarrollos tecnológicos, pero necesita esta parte de quién identifica la necesidad, quién está encauzando esta parte de la investigación y qué resultado es el que esperamos tener, a su vez rodeándolo de todos los impactos, ya sean positivos o negativos. Y podemos hablar de muchos fenómenos sociales, por ejemplo, como el caso de la guerra, que desafortunadamente podemos verlo de forma negativa, pero sin embargo, si analizamos a lo largo de la historia, muchas de estas acciones son las que en verdad han encauzado a esta parte del desarrollo tecnológico y donde empieza principalmente en la parte del armamento. Entonces, todos estos desarrollos siempre han tenido un factor social que a lo largo de ellos han impulsado que se vayan desarrollando estos elementos de innovación y la unión con la tecnología. Que me quedaban respondiendo a las preguntas, porque si no también se me olvida, recordando las preguntas que me hizo en un inicio. Entonces me mencionaba la diferencia entre
caótico, desordenado y aleatorio, ¿no? Y complejo. Entonces, empecemos. De hecho, eventos aleatorios, la palabra es compleja y muy común, pero realmente encontrar un sistema que realmente tenga un comportamiento aleatorio físicamente es difícil, ¿no? De hecho, actualmente no se conoce alguno que realmente tenga un comportamiento aleatorio. Casi siempre hay una causa y por la cual se tuvo ese efecto. Entonces, aleatorio prácticamente es pues sí, un comportamiento sin causa ni efecto, ¿no? Que se tiene de un sistema. Y hasta ahorita pues es la forma en la que se ha encontrado de definir los juegos de azar, pero realmente no son completamente aleatorios, ¿no? Hay ciertas limitaciones que limitan que pueda ser aleatorio, ¿no? Aleatorio podría ser que en mi juego de cartas si tengo 5 números y me hacen un 6, ¿no? Pues eso sí sería extraño y ilógico, ¿no? Entonces no sería como un evento, pero en cambio dentro de los juegos de azar sí sabemos cuáles son las opciones que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces eso es lo que no lo hace del todo aleatorio. Un comportamiento desordenado va mucho de la mano con esta cuestión. Cuando ya tenemos elementos conocidos y los voy a obtener, sí, pero en diferente orden tal cual, ¿no? Entonces tengo elementos conocidos y los resultados también los voy a obtener, pero tal vez en diferente orden, ¿no? Mientras que un comportamiento caótico pues solamente, de hecho como lo define, solamente es susceptible a las condiciones iniciales. Entonces, si hay un pequeñito cambio, si el lápiz no estaba aquí y ahora ya está acá, ya eso ocasionó que tal vez chocara con la computadora de la compañera y no sé, por alguna extraña razón se cayera el micrófono y se descompusiera y ocasionó un cambio muy grande en el entorno, ¿no? Yéndonos a la parte dramática, ¿no? Porque en la parte matemática pues ya vimos que realmente lo que afecta es un modelo matemático. ¿Sí? Espero que se haya resuelto la pregunta y no recuerdo las otras. Bien, complementando a las respuestas de las ponentes en relación a la pregunta que establece el maestro sobre la implicación del valor político en este escenario, habría que recordar muy bien que la conducta humana en cuestión de valor, desde la teoría de Santo Tomás de Aquino en el libre albedrío, los valores en cuanto a los postulados a priori y a posteriori con Kant nos tienen que permitir comprender que el valor es interpretativo por medio de los intereses que se tiene en un sector micro o macroeconómico. Y esto permite valorar y evaluar la toma de decisiones que se tiene dentro de cada uno de los sectores. Las áreas correspondientes dentro de la matemática pues nos van a dar una aproximación a partir de las premisas que permiten evaluar las variables directas y las variables indirectas en modelos hipotéticos para tener una aproximación de una conducta, pero no van a determinar el valor de falsedad o verdad que se esté generando bajo un argumento o bien bajo una toma de decisiones. Y esto pues tiene mucho que ver en relación a la pregunta que hacía el maestro Alcántara sobre esta alienación tecnológica, ¿no? Del hombre robot, ¿no? Creo que ahí tiene mucho que ver la bioética en cuestión de la ética a partir de la práctica adecuada sobre el uso y desarrollo de la tecnología y no propiamente en una utilización negativa sobre los entornos económicos, que es un problema mediático que trabaja constantemente las humanidades y las sociales para evaluar esas condiciones de efectividad sobre su toma de decisiones. En el ámbito de la ciencia y tecnología trabajamos sobre un proceso de innovación y mejora, no solamente para un beneficio en el sector económico, sino también en un beneficio sobre todo social, ¿no? Y cultural, que la toma de decisiones sobre los escenarios de valor en cuestiones económicas distorsionen el efecto, bueno, ya tendríamos que abordarlo desde la bioética. ¿Preguntas?